tecnología de mi Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Continuando con la agenda de esta mesa de esta tarde, pues le damos la bienvenida al doctor Julio César Gómez Rincón, quien es médico infectólogo, actualmente se desempeña como docente de la Universidad del Bosque, labora en la subred Centro Oriente del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Julio César nos va a disertar en la tarde de hoy sobre profilaxis antibiótica, énfasis en el paciente neutropénico. Muchas gracias, doctor Julio César, por aceptar la invitación a este evento. Continúe con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tapia. Bueno, el objetivo de la tarde de hoy es, como mencionaba en la presentación inicial, cuando hablamos de profilaxis antibiótica en paciente inmunocomprometido, nos estamos metiendo literalmente en un berenjenal muy grande. A veces yo bromeo con los estudiantes y con otros colegas que mi animal mitológico favorito es el paciente inmunocompetente. Todos tenemos variaciones de nuestro sistema inmunológico que hacen que en algún momento tengamos algún tipo de infección. Entonces, ya como me han presentado, médico especialista en infectología, estos son los sitios en los que laboro. ¿Y qué me gustaría hablar con ustedes en la tarde de hoy sobre profilaxis? Primero, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se come? Y sobre todo con una frase que hemos repetido ya cada vez más y que se ha vuelto parte del vocabulario corriente, que es el PROA, los programas de optimización de antibióticos. Y si vamos a utilizar profilaxis, especialmente no en el escenario de una dosis única, aunque como muy bien lo decía el doctor Camargo, ponernos de acuerdo con los cirujanos en que dosis única, que la profilaxis es mientras dure la cirugía y no más allá. Para la mayoría de procedimientos ya de ahí comenzamos a ver lo difícil que puede llegar a ser. Adicionalmente vamos a hablar un poco de la microbiología de la neutropenia febril con énfasis en bacteriemia y resistencia bacteriana. Vamos a mencionar algunos estudios relacionados con la eficacia y con los riesgos que trae la profilaxis. Vamos a hacer una breve mención del trimethoprim sulfametoxazol, es decir, vamos a hablar una diapositiva 2 de profilaxis de neumocistis girovecii. Yo, por la amplitud del tema, me centré únicamente en la profilaxis con antibióticos antibacterianos y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones, unos pequeños puntos de recorderis. Entonces, lo primero es recordar que todos estamos metidos en el mismo barco y que cuando todos estamos metidos en el mismo barco, cualquier uso de antibióticos que yo haga va a generar resistencia y esa resistencia comienza desde muy temprano. Entonces, no es usar bien, no es usar mal el antibiótico, es usar el antibiótico lo que va a comenzar a presionar esa selección. Y la resistencia bacteriana ocurre en cada individuo, pero esa expresión también ocurre en poblaciones. Por esa razón, lo que yo utilizo en un paciente puede ir más allá de ese paciente. Por esa razón, los programas de optimización de antimicrobianos nos ayudan a tomar decisiones sobre qué antibiótico iniciar, a qué dosis, etcétera. Pero yo creo que la profilaxis antibiótica tiene ciertas características que llevan a que nos pongamos a optimizar directamente las profilaxis. Y así como tenemos una PROA, podemos hablar también de una POPA. Entonces podemos hablar de programas de optimización de la profilaxis antimicrobiana. Una estrategia para disminuir el riesgo de un desenlace no deseado en un paciente expuesto, eso tiene algunas condiciones. Que en nuestro escenario, en el paciente neutropénico, específicamente en el paciente neutropénico febril post-quimioterapia, pues lo que queremos es reducir cualquiera de estos tres desenlaces. Fiebre, infección y muerte, pero sobre todo muerte. Lo que más nos interesa reducir es este escenario. Entonces, ¿cuáles son como los requisitos, como los elementos que uno tiene que tener para poder decir que lo que estoy haciendo es profilaxis y no otra cosa? Primero, hay que conocer la microbiología de las infecciones a prevenir. Siempre que queremos curar una profilaxis, queremos apuntarle a las bacterias que o están en el área o generan las infecciones. Segundo, conocer la resistencia al agente profiláctico, porque esto puede tener impacto, y eso lo hemos visto, por ejemplo, aunque la evidencia a veces es discutible, en el uso de vancomicina para disminuir el riesgo de infección por Staphylococcus aureus resistente a amoxicilina en cirugía cardiovascular. Adicionalmente, que este es el tercer punto que realmente es, que también es muy importante, es, bueno, listo, hago la profilaxis, ¿cuál es la eficacia y la efectividad que esto tiene? Entonces esto se debería ver en estudios para poder estar seguros que estoy haciendo algo que de verdad funcione. Y finalmente hay que hacerle seguimiento a los eventos no deseados de la profilaxis. Con las profilaxis prequirúrgicas
no es tan complicado en la medida en que la falla de la profilaxis es el principal evento que uno ve y no se ve tanta presión de selección de resistencia, tanta, porque a ver, la hay, desde una dosis comenzamos a presionar, pero para profilaxis que son mucho más extendidas en el tiempo, pues eso es importante. A priori, cuando vamos a utilizar profilaxis tenemos que tener en cuenta que hay algunas cosas que están a favor y otras en contra. Para la neutropenia febril, lo primero es que hay menos fiebre, y si hay menos fiebre hay un menor uso de antimicrobianos. Entonces, a mí me sirve reducir la fiebre para no tener que iniciarle a todos los pacientes antimicrobianos. Cuando tenemos una unidad de hematología con leucemias, con linfomas, con trasplante, la probabilidad de que un paciente haga neutropenia febril oscila entre el 40 y el 80%. Y para algunos esquemas de quimioterapia, la neutropenia febril es un hecho que ocurrirá. Tarde o temprano ocurrirá durante el tiempo de la neutropenia. Adicionalmente, quisiéramos tener menos infección demostrada microbiológicamente. Y por último, quisiéramos que los pacientes tuvieran una menor mortalidad. Pero, ¿cuáles son las contras que tenemos? Primero, que no sabemos exactamente qué tanto va a funcionar, tenemos incertidumbre en la efectividad y la resistencia bacteriana de cada paciente, que nosotros en cierta forma nos anticipamos a ella conociendo la resistencia poblacional, juega en contra de esa efectividad, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y el impacto puede ser discutible, reducir la fiebre, si no reduzco el uso de antimicrobianos, que es algo que no se vigila, finalmente podría tener no una ventaja, sino una desventaja, porque se puede incrementar la mortalidad por cepas resistentes. Es decir, la profilaxis no la cambia en este paciente en tiempos cortos de seguimiento, pero si se seleccionan cepas resistentes, pues la probabilidad de que la mortalidad se incremente es mayor. Nosotros con Greica en el Instituto Nacional de Cancerología publicamos en 2009 una serie de casos Klebsiella pneumoniae portadora de carbapenemasa tipo KPC, cómo se comportaba en el Instituto Nacional de Cancerología. Encontramos 8 bacteriemias y 7 de los pacientes fallecieron. 3 de 4 con neoplasia sólida y 4 de 4 todos en neutropenia hematológicos. Es decir, para ese momento la mortalidad fue del 100%. Entonces puede que la profilaxis, si impacta en resistencia e impacta en selección de cepas resistentes, no impacte en mortalidad de manera directa a corto plazo, pero sí a un largo plazo. Y adicionalmente, el impacto en el microbioma. Y cada vez es más evidente que nuestro microbioma, su variabilidad, las cepas predominantes, pueden tener que ver no solamente con el riesgo de infección emergente por enterobacterias o por Clostridium difficile, que es uno de los puntos que se suelen evaluar cada vez más en los escenarios de profilaxis, sino adicionalmente en la respuesta a ciertos medicamentos que se utilizan en hematología en trasplante, como los inhibidores de checkpoint. ¿Cuáles serían los retos de este programa de optimización de la profilaxis antimicrobiana? Primero, asegurar que la indicación sea precisa, es decir, que yo ponga una profilaxis que le pueda servir al paciente porque sé que para esto funciona bien. Y eso es sobre todo clave en antimicóticos y antivirales, en los cuales se corre el riesgo que en algunos pacientes arranquemos aciclovir, fluconazol, trimethoprim, sin estar seguros que realmente el paciente se vaya a beneficiar, y comienza a sumar tanto resistencia, selección, como eventos adversos derivados de cada uno de estos medicamentos. Adicionalmente, asegurar que se inicie el medicamento adecuado. Si yo quiero hacer profilaxis, pero lo hago con un medicamento que no va a tener efectividad o que no va a tener una reducción en las infecciones, en la fiebre, en la mortalidad, pues no tiene mucho sentido. Adicionalmente, asegurar que la dosis que se usa sea la indicada. Muchas veces en neutropenia febril nosotros vemos pacientes con profilaxis con fluconazol, en los cuales uno va a revisar y la dosis es una fracción de lo que debería recibir de acuerdo a los estudios. Suspender se aplica cuando iniciamos tratamiento. Encontramos que el paciente desarrolló una neutropenia febril, encontramos una infección o decidimos iniciar tratamiento empírico, pero mantenemos la profilaxis. Entonces, si ya cambiamos de profilaxis a tratamiento, no tiene sentido mantenerla en el tiempo. Y adicionalmente, el paciente ya no tiene indicación de mantenerse en profilaxis. Suspender la profilaxis es parte de una buena medida para este tipo de casos. ¿Cuáles son nuestros problemas grandes con neutropenia febril? Primero, la mortalidad. La mortalidad puede ser tan alta como 65%, como lo demostró Bode en los años 60, cuando tenemos una pseudomonas aeruginosa no cubierta. Pero el problema es que 50% de los pacientes están infectados, los otros 50% no lo están, pero no sabemos cuál es. Es lanzar una moneda al aire. En 25 al 35% de los casos, dependiendo de la serie, conocemos la etiología microbiológica, y en la mayoría de casos por los cultivos, por los hemocultivos. Y esto lleva a un uso de antibióticos prolongado. Podríamos decir que esta es nuestra línea de tiempo en los pacientes con neutropenia. Nosotros iniciamos nuestra quimioterapia, el paciente va a iniciar su neutropenia dependiendo
el tipo de quimioterapia 2, 3, 5, 7 días posterior. Generalmente para la mayoría de nuestros esquemas el nadir lo encontramos sobre el día séptimo, pero la duración puede ser mucho más y el paciente en los primeros 5 días, en los primeros 7 días, cualquier momento puede presentarnos un evento de neutropenia febril. El paciente eventualmente resuelve la fiebre o resuelve la neutropenia y de ahí comenzamos a ver cuando ya resuelve la neutropenia, el paciente deja de entrar en esa categoría, pero muchas veces el paciente puede persistir febril o con una infección que requiere un tratamiento más prolongado. ¿Cómo hacemos nosotros nuestro uso de antimicrobianos? Pues desde que iniciamos la quimioterapia hasta el momento en que se desarrolla y declaramos que el paciente está en neutropenia febril, pues estamos hablando de que el paciente recibe una profilaxis. Es decir, el paciente no está infectado, tiene riesgo de infección y queremos disminuir ese riesgo de infección. Cuando se presenta la neutropenia febril, 50% de los pacientes están infectados, 50% no. Es decir que vamos a dar un tratamiento empírico, pero no sabemos y que en la medida del tiempo y los hallazgos puede que lo podamos volver un tratamiento dirigido, pero no sabemos exactamente en qué punto. Muchos de esos tratamientos se terminan convirtiendo en profilaxis secundarias. Pacientes que tienen neutropenia febril en categoría fiebre de origen desconocido, cultivos persistentemente negativos, ya no tienen fiebre o tienen todavía fiebre, pero de acuerdo a guías, el grupo de hematología dice hasta que no se va la neutropenia, nosotros no suspendemos el antibiótico, que generalmente para ese momento hemos arrancado con cefepime, piperacilina, tazobactam o meropenem, dependiendo de la frecuencia de las instituciones, o en algunos casos de meropenem más ceftazidima y bactam, dependiendo qué tanto impactan las cepas productoras de carbapenemasa. Y para el momento en que ya llegamos, decimos ya estamos con un esquema triple o estamos con solo meropenem y el paciente ya no estaba infectado o nunca lo estuvo y terminamos dando una profilaxis secundaria con un carbapenémico, con toda la selección de resistencia que esto puede conllevar. Y eso es para nosotros un evento complicado. Cuando queremos ver cómo se comportan o cómo son nuestros pacientes con neutropenia febril, traigo esta primera publicación, del año pasado de un grupo de Arabia Saudita, bastante interesante, en la cual nos quiere mostrar cuáles son como las fuentes probables de infección en pacientes con neutropenia febril. Entonces acá la mayoría de casos documentados microbiológicamente terminan siendo de sangre. Aquí encontraron en hueso, en tracto gastrointestinal, en pulmón, en orina se encontraron, y en orina es una complicación porque no sabemos si estamos frente a una bacteriuria asintomática o frente a una infección urinaria. Pero en un paciente neutropénico, que si no tiene neutrófilos en sangre, difícilmente los va a tener en orina, no vamos a ver tanta inflamación de la vía urinaria, no sabemos exactamente hasta qué punto podemos decir que solamente es una bacteriuria asintomática. Generalmente consideramos que la fiebre es el síntoma de esa infección urinaria y le damos tratamiento. Aquí marqué algo que me llamó la atención, es que encontraron evidencia de neumonía en la radiografía de tórax, pero es un hallazgo un tanto impreciso. Realmente, a pesar de que las guías recomiendan que cuando el paciente tiene sintomatología respiratoria, tomemos una radiografía de tórax, hay que recordar que el 26% de los pacientes con neutropenia febril con neumonía documentada por tomografía no tienen cambios en la radiografía. Es decir, si la radiografía sale normal, tenemos que tomar una tomografía de tórax. Pero curiosamente, cuando la radiografía sale anormal, los pacientes tampoco tienen la suficiente cantidad de neutrófilos como para montar una consolidación en regla y por lo tanto los hallazgos van a ser bastante imprecisos. Es decir, que cuando la radiografía de tórax sale anormal, igual vamos a terminar pidiendo una tomografía de alta resolución. Entonces, ese hallazgo me llama la atención, además porque una serie de un poco más de 400 de pacientes, 300 pacientes tuvieron algún grado de anormalidad y encontraron mortalidad en el 11% de los casos. Que si uno lo mira, pues uno espera más o menos una tasa de mortalidad en neutropenia febril en general sobre el 5 al 7%, y aquí ya tuvieron el 11%, pero teóricamente para los pacientes que tuvieron un diagnóstico de infección. Este ya es una serie de Argentina, para un periodo de 5 años con 515 episodios de neutropenia febril. Algunos pacientes aportaron más de uno, y aquí nuevamente encontramos cuáles fueron las infecciones que se encontraron cuando se declaró la neutropenia febril. Entonces encontramos neumonía, tracto gastrointestinal, piel y tejidos blandos, y aquí vemos más o menos los porcentajes que vemos. Recordar las infecciones relacionadas con la mucositis severa, muchas veces pasamos por alto candidiasis orales o candidiasis esofágicas, y hay hasta un 5,52% de la zona perianal, que a veces el paciente puede no manifestar dolor y que nosotros tenemos que examinar juiciosamente, evitando el tacto rectal, recordarlo para no desencadenar una neutropenia. Y aquí vemos cómo es la microbiología de estos hallazgos en el paciente en el momento del diagnóstico, en el día cero. Vemos los gran negativos y los gran positivos que prácticamente
están sin mucha diferencia, con Escherichia coli siendo las primeras, y miren que Pseudomonas al principio para este seleno fue de los primeros, y Staphylococcus fue de los primeros de los gram positivos, pero cuando ya miramos durante la evolución, cuando el paciente sigue evolucionando, Klebsiella pneumoniae comienza a predominar un poquito más, Pseudomonas se encuentra ahí, y comenzamos a encontrar algunos de los conocidos de los servicios de hematología, como Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, que no sale en esta serie, y Acinetobacter baumannii resistente carbapenémicos. En los cocos gram positivos, ya la exposición a catéteres venosos, pues nos hace pensar en estafilococos coagulasa negativos. Cuando miramos este estudio de Santiago de Chile, encontramos que realmente no hay mucha diferencia. Nos llama nuevamente la atención los estafilococos coagulasa negativos, muy asociados a catéteres, y los bacilos gram negativos. Esta serie es interesante porque el predominio estuvo en los cocos gram positivos de 60 a 40%, mientras que en las otras series habíamos visto cómo los gram negativos, y en la mayoría de series suele ser así, son los que predominan. Esto ya nos está diciendo más o menos hacia dónde es que tenemos que enfocar nuestra profilaxis. Este es un estudio del doctor Amanati que fue publicado de una serie de Shiraz en Irán, en la cual vemos cómo Escherichia coli realmente es el aislamiento más frecuente, seguido de los estafilococos coagulasa negativos, y ellos se encontraron que prácticamente la quinta parte de los pacientes podía tener Pseudomonas. Y eso nos recuerda una cosa importante: nosotros no tratamos la neutropenia febril en abstracto, la tratamos en nuestro propio sitio. Y yo creo que para los que estamos en Colombia, no es lo mismo tratarla en la Clínica de las Américas en Medellín, en Imbanaco en Cali, en el Cancerológico o Marley o la Santa Fe en Bogotá. Son escenarios diferentes. Entonces hay que conocer cómo se comporta todo eso, y sobre todo hay que tener en cuenta cómo va evolucionando en el tiempo. Ustedes ven acá, esta gráfica es muy interesante, nos muestra cómo se comportan las cepas resistentes a carbapenémicos, los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos en el tiempo. Estos 2019 es apenas parcial, era hasta agosto, y cómo se van comportando de las cepas productoras de BLE, que a pesar del predominio de la cada vez más incremento de carbapenemasas, no desaparecen, y algunas de estas BLEs no son relacionadas con carbapenemasa, y cómo los coagulasa negativos también, en la medida en que utilizamos más antibiótico, más catéter, también van incrementándose en el tiempo. Y en este mismo estudio de Shiraz encontramos, por ejemplo, cuál es la sensibilidad a las quinolonas. Recordemos que, como principio, aunque esto tiene excepciones, no podemos decir que es una regla absoluta, la resistencia en quinolonas suele ser de familia, porque es una modificación de sitio blanco, generalmente mediada por una doble mutación. Es decir, cuando perdemos ciprofloxacina en enterobacterales, parcialmente en Pseudomonas, aunque casi siempre, parcialmente no, casi siempre en Pseudomonas, perdemos el resto de las quinolonas. Y aquí vemos cómo en E. coli, Klebsiella pneumoniae, que son resistentes a carbapenémicos, la sensibilidad a las quinolonas es baja, 20 a 26%, cuando hay BLE también 24.3 y 30%, y cuando son cepas multidrogoresistentes, recordando la definición de 2018, en la cual una cepa multidrogoresistente es cuando apenas le queda una molécula sensible de al menos 3 familias, pero el resto no le queda nada más, pues podemos ver que realmente es 42 y 11%. En Pseudomonas, para esta serie, la sensibilidad fue mucho más alta, sobre el 94%, es decir, podríamos disminuir con las quinolonas en profilaxis este tipo de evidencia. Yo sé que ya me gasté la mayor parte del tiempo hablando del contexto antes de saltar las recomendaciones de profilaxis. Les presento a Lupe. Entonces, cuando ya hablamos de cómo nos va con profilaxis, esta es una de las primeras guías. Bueno, no traje la de la doctora Freidfeld de ITSA de 2010-2011. Esta es la de la NCCN, en la cual vemos cómo hay una recomendación muy bien planteada, me gustó sobre todo por lo corta, en la cual dice que la profilaxis antibacteriana y antimicótica solo está recomendada para pacientes que se espera que tengan la definición de neutropenia de menos de 100, ellos incluso ya se van a lo que llamamos habitualmente de forma coloquial neutropenia profunda, por más de 7 días, a menos que tengan otros factores que incrementan el riesgo de mortalidad. Aquí la definición es muy, muy chévere, pero también es muy abierta, pero por lo menos es un poquito, no es póngale a todo el mundo, es en aquellos que realmente usted crea que pueda tener algún beneficio. Estas son las guías alemanas, fueron publicadas este año precisamente, y la recomendación de ellos es, si usted quiere prevenir infección en pacientes que son llevados a trasplante, pues ponga cualquier fluoroquinona, y si lo que usted quiere es reducir mortalidad, la recomendación es débil, pues da lo que sigue es recomendar en contra, con un nivel de evidencia más o menos fuerte, y esto viene de los estudios de Bucaneve y Signorelli. De Signorelli realmente la calidad no es muy buena, pero el de Bucaneve muchos lo hemos visto y lo hemos revisado, este estudio publicado en New England Journal of Medicine, en el cual, aquí podemos ver el plot twist, la caja de bigotes, como vemos como la disminución de fiebre
es patente, aunque mortalidad si realmente no lo encontramos. Esto es para todos los pacientes que se trataron y esto es para todos los que fueron evaluables. Y cuando vemos esto, pues decimos que realmente podemos evitar fiebre. La pregunta ¿es eso lo que realmente queremos evitar? Acá para bacteriemia, en total, también hubo disminución y tiene mucho sentido. En la medida en que yo tengo menos fiebre, hago menos búsqueda microbiológica. Y tal vez eso explica por qué no todos los pacientes. Si el paciente de neutropenia febril hace deterioro sin fiebre o sin choque inicial o hace choque fulminante por bacteriemia, pues no lo vamos a documentar tan fácilmente. Esta es nuevamente la misma, la misma diapositiva, pero una nueva diapositiva del mismo estudio, en el cual vemos cómo se comporta de acuerdo a los diferentes grupos, leucemia aguda o linfoma de tumores sólidos, encontrando más o menos la misma distribución para fiebre e infección microbiológicamente documentada y sin un beneficio documentado en muerte. Entonces uno podría decir, ¿qué es lo que quiero evitar? ¿Solamente la fiebre o la muerte? Y si uno quiere realmente evitar la fiebre es para disminuir el uso de antimicrobianos. Las guías de SIL, que son unas guías bastante interesantes, que son de la sociedad, son europeas, nos llaman la atención porque ellos habían hecho una primera recomendación en la cual decían, oiga, sí, profilaxis con levofloxacina, hágale, vamos bien, pero después toman todos los estudios aleatorizados sin incluir el de Bucanev después de 2005, que es el que modifica la práctica para ver si el uso de las quinolonas puede comenzar a deteriorarse. Y aquí comienzan a encontrar que cuando se toman los estudios aleatorizados controlados y los estudios observacionales, realmente la disminución en mortalidad no se ve. Sigue sin verse una disminución en mortalidad y tenemos que comenzar a ver qué tanto estamos viendo toxicidad. Recordemos que las quinolonas, por muy chéveres y muy cómodas de acomodar que nos parezcan, no son inofensivas, especialmente cipro, pero no solamente con cipro se ha reportado problemas de arritmia cardíaca o problemas de rotura espontánea del tendón de Aquiles, sino que también se puede ver en ecología local. Y adicionalmente, si la corresistencia de las resistentes a carbapenémicos implica resistencia a quinolonas, pues estas son las cepas que se van a seleccionar para que causen la infección y no directamente, pero sí indirectamente puede incrementar la mortalidad. Aquí vemos nuevamente cómo la posibilidad de disminuir la infección en los estudios aleatorizados no se ve tan clara, pero cuando sumamos todos los observacionales, comienza a haber una reducción también en la capacidad de detectar bacteriemias, en la presencia de bacteriemias detectadas, que aquí en el global se ve más o menos así, que vemos 1R de 0.57, con un intervalo que no cruza el 1, y aquí cuando vemos fiebre durante neutropenia, es decir, solamente la fiebre, pues sí vemos que tanto en los estudios aleatorizados como en los estudios observacionales y en general hay una disminución de fiebre. Pero yo tengo que tener claro para qué quiero disminuir la fiebre en neutropenia febril. Este estudio de 2011 del Dr. Bow vuelve a llamar la atención, sobre todo porque dice, cuando usted tiene resistencia a fluoroquinolonas en la población, esto va a comenzar a generar un costo, sobre todo cuando la resistencia poblacional excede el 20%. Sabemos que cuando hay resistencia intrahospitalaria también genera presión, pero no tanto. De hecho, hay algunos estudios que muestran que por cada 1% adicional a este 20% de resistencia a quinolonas estamos perdiendo más o menos un 4.55% de efectividad en prevenir fiebre. Entonces, si usted tiene mucha resistencia a las fluoroquinolonas, y en Colombia la resistencia a las fluoroquinolonas en enterobacterias hace mucho tiempo no baja del 35-45%, considere si realmente vale la pena dar profilaxis con fluoroquinolonas. Esta es una revisión sistemática de cuál es la eficacia de la levofloxacina y nuevamente nos muestra lo mismo, muestra 5 estudios, mi tiempo ya se está acabando. Muestra nuevamente lo mismo si lo que queremos es prevenir la aparición de neutropenia febril de fiebre, perfecto, utilice la quinolona. Pero si su escenario es otro, tal vez no sea lo más útil. Cuando usted ya quiere mirar cómo le va para la infección documentada microbiológicamente, el mismo hallazgo. Cuando queramos mirar la parte de bacteriemia, el mismo hallazgo. Y cuando queremos mirar cómo va con Clostridium difficile, que es uno de nuestros temores cuando utilizamos quinolonas, pues vemos que realmente no hubo una diferencia grande a favor de no usar profilaxis con quinolonas, pero pues también ya comienza uno a tener la precaución. Siempre debe tenerse la precaución. Y esto nuevamente es para muerte después de quimioterapia. Vemos que la mortalidad no se impacta, no encontramos, a diferencia de profilaxis antimicótica, que sí hay estudios de posaconazol sí nos muestran impacto en la mortalidad, pues lo encontramos. Y
Hay varias publicaciones, esta fue la que me pareció más interesante traer y compartirles a ustedes sobre cómo la levofloxacina impacta la variabilidad de nuestro microbioma intestinal, y encontramos que el impacto es mucho menor que cuando nosotros utilizamos betalactámicos de amplio espectro, específicamente betalactámicos que tienen alto impacto en anaerobios, piperacilina tazobactam, meropenem. Cefepime tiene impacto, pero no tan alto como estos dos, pero cuando se compara, tiene un impacto menor la levofloxacina. Entonces, la levofloxacina tiene un impacto menor, pero no significa que no haga nada. Puede hacer cambios en el microbioma intestinal y no sabemos hasta qué punto estos cambios van a terminar desencadenando ya no tanto la predominancia de enterobacterias o de Clostridium difficile en la flora, perdón, en el microbioma, que nos puedan generar infecciones de irrupción emergentes, sino que tengamos falla en la respuesta a ciertos medicamentos, como les comentaba, inhibidores de checkpoint. Como les comentaba, una o dos diapositivas para hablar de la profilaxis con neumocistis Jirovecii, porque muchas veces nosotros en los pacientes con cáncer, cuando tienen linfopenia sostenida, de acuerdo a una publicación alrededor del 86, si no me falla la memoria en este momento, encontramos que parecía que nos permitía disminuir el riesgo de infecciones cuando había linfopenia sostenida por menos de 1000. Lo interesante es que el estudio no nos dice exactamente qué es linfopenia sostenida. Entonces acá nos dice, mire cuáles son sus factores de riesgo para infección por neumocistis Jirovecii, para ver si tiene indicada o no tiene indicada la profilaxis. Estos son los factores de riesgo realmente significativos. Fíjense que los esquemas con fludarabina, que sabemos que es una bomba letal de largo tiempo contra los linfocitos T, está incluida ahí. Estos son los de riesgo intermedio, y estas son indicaciones especiales en las cuales sabemos que se incrementa el riesgo. Y si usted tiene riesgo significante, utilice la quimioprofilaxis. Vamos a ver con qué, pero pues la respuesta es trimethoprim. Y cuando no tenemos trimethoprim comenzamos a sufrir un poco. Cuando es un riesgo intermedio puede utilizarlo, y si tiene estas indicaciones especiales, hágalo porque el riesgo es muy alto. Y aquí vemos cuál es nuestra principal indicación, trimethoprim sulfa como primera elección. Ustedes saben que utilizamos una tableta de 160-800 una vez lunes, miércoles y viernes, y que cuando ya adicionalmente por otras razones tenemos temor de toxoplasma, consideramos el uso ya de todos los días, no solamente lunes, miércoles y viernes. Entonces, ya para concluir y antes de gastar más tiempo, que empezamos un poco tarde y queremos ser juiciosos con el tiempo, cuando hablamos de un programa de optimización de profilaxis antimicrobiana, tenemos que hablar de una estrategia organizada, es decir, de verdad de un programa, con indicaciones claras, precisas, para iniciar, ajustar y terminar la profilaxis. Hay que conocer la microbiología local. Si yo no sé cómo es la microbiología local, no sé si voy a tener éxito, y sobre todo no sé cómo voy a medir mi éxito. Entonces, eso es importante. Y lo otro es, si voy a hacer profilaxis, tengo que hacerla dentro de un PROA o a la larga de un PROA. Al final, todo es un mismo barco. Entonces, si yo realmente reduzco la fiebre y la infección documentada, tengo que llevar a reducción de usos antimicrobianos, y eso, permítanme, me devuelvo unas diapositivas, tiene que llevar a que también busquemos la manera juiciosa de que esta profilaxis secundaria no se convierta en una profilaxis eterna de 12, 14, 18, 21, 35 días de meropenem sin ningún juicio. Entonces, adicionalmente, recordarles, no hay reducción de mortalidad con el uso de profilaxis. Si esa es su indicación, no haga profilaxis. No va a tener éxito, no va a lograrlo. A quienes me gustaría agradecer el día de hoy, a todas las personas que conforman el grupo GREICA, pero muy especialmente a mis compañeros en el Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Sonia Isabel Cuervo, la doctora María José López Mora, que nos acompañó y que en este momento está en la clínica de Marley, que formó parte del equipo y nos ayudó muchísimo, y que sigue participando del grupo GREICA y sus investigaciones, el doctor Camilo Álvarez, infectólogo también, la doctora Kathleen García, y del grupo de laboratorio de la bacterióloga Lady Jiménez y la enfermera Cielo Almenárez. Muchas personas se me quedan por fuera, pero me gustaría sintetizar mis agradecimientos en ellos. Y muchísimas gracias a todos por su paciencia. Este es mi correo personal por si tienen alguna duda. Desafortunadamente se me acumulan muchos, pero de verdad, si lo encuentro y me llega y me queda en la bandeja, haré todo lo posible por responder a sus preguntas. Y aunque ya no escribo tanto como antes, esa es la dirección de mi blog personal, de mi blog de enfermedades infecciosas. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio.